Buenas tardes, bienvenidos otra vez a nuestro canal Airo Chuño. En esta oportunidad vamos a revisar un capítulo que se denomina el abordaje en pacientes con disfonía. Primeramente tenemos que saber que la voz forma parte tanto de nuestra identidad como de nuestra personalidad. Es tan importante en el día a día que es fundamental a la hora de la comunicación, ¿no? Solamente cuando tendremos problemas con nuestra voz, alteraciones, patologías, es que nos damos cuenta de la importancia de la voz. Es por eso que esta se puede presentar de diferentes maneras. Una disfonía aguda, subaguda o también de forma grave. Eh, Obviamente está causada por varias enfermedades, ¿no? Y también pueden ser de origen sistémico. La manera más importante de poder diferenciarlas es en su clasificación y a partir de su origen. Su origen puede ser, de su forma etiológica puede ser de tres maneras. Primeramente vemos el componente orgánico. Dentro del componente orgánico vemos las alteraciones que pueden ser congénitas y adquiridas. Dentro de las adquiridas vemos que pueden ser de origen traumático, pueden ser de origen inflamatorio o pueden ser de origen neoplásico. Aparte de estas, también vemos las alteraciones de manera endocrina, también neuropsicógenas y también postquirúrgicas. Los componentes de origen funcional van de la mano dentro de dos subclasificaciones que son con componentes psicógenos y no psicógenos. Los que no son no psicógenos son solamente dados por la hipofunción o hiperfunción, ¿no? Y de los psicógenos pueden ser de dos maneras, una que es la de origen psiquiátrico y la otra que es mixta. De origen psiquiátrico puede ser la alteración de la voz debido a un trastorno de la personalidad, y uno mixto podría ser la alteración de la voz debido a un problema de la glotis y causado por origen de un trastorno de la personalidad. Dentro de la clasificación vemos también por su duración. Dentro de la duración vemos que es muy importante debido a la evaluación de la evolución de la enfermedad. Podemos ver que cuando es de origen bacterial o vírico, esta obviamente cede ante el tratamiento alrededor de 15 días. Y cuando esta se da, es una evolución más larga, por ejemplo, de una hiperfunción o hipertensión, puede ser una evolución de un principio de una semana a incluso hasta un año, ¿no? Entonces también la duración es muy importante, la evolución. También puede ser diferenciada por la edad. Hay tres tipos de edades, que una es desde el recién nacido hasta al prepuberto, luego desde la adolescencia hasta la adultez y luego más allá de los 65 años. En cuanto a la valoración inicial de un paciente disfónico, tenemos que tomar en cuenta una historia clínica adecuada, unos antecedentes personales que sean muy bien recaudados de igual manera. En estos pacientes vamos a tener una ventaja, que vamos a evaluar su voz directamente, que generalmente es su principal motivo de consulta. Es muy difícil determinar que cuando es una voz normal en un paciente, ya que esta puede variar, depende del paciente que sea. Generalmente estos pacientes no vienen a consulta porque piensen que su voz está relacionada con alguna enfermedad, sino porque les disgusta el tono de su voz. Para evaluar estos pacientes vamos a tener que tomar en cuenta algunos parámetros. El primero, evaluar esta normalidad en su voz. El segundo va a ser evaluar el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre va a ser esa característica de la voz que nos permite reconocer a las personas. Este generalmente es agradable al oído. La tercera característica que vamos a evaluar en estas personas va a ser el volumen. El volumen va a estar alterado en los pacientes con trastornos psiquiátricos y con trastornos neurológicos, los cuales suelen elevar su volumen de voz. También se va a encontrar la flexibilidad. ¿A qué se refiere la flexibilidad? Se va a referir a la variación de tono y volumen de la voz, el cual es normal que varíe. Sin embargo, en enfermedades como el Parkinson, no suele variar y esto es un signo de patología. En cuanto a la anamnesis del paciente con disfonía, vamos a tener que tomar en cuenta la edad. La edad porque se va a presentar una presbilaringe.
¿Qué quiere decir esto? Que en edad avanzada las mujeres van a presentar lo que es una agravación en su voz y los hombres una agudez en su voz, por lo cual también tenemos que tomarlo en cuenta. Por otro lado, también tenemos que dar importancia al síntoma principal, que generalmente estos pacientes nos los presentan como un cansancio en su voz que se debe al uso prolongado de esta por periodos de tiempo muy prolongados. Esto se debe a una disfonía musculotensional. Por otro lado, esta va a tener algunas características, que puede ser una voz aérea, que se debe a un cierre incompleto cordal. También puede haber una voz tensa, una voz asténica, que se da en los pacientes hospitalizados por largos periodos de tiempo o con enfermedades sistémicas. Y por otro lado también va a haber una voz rasposa. Esta se va a dar en los pacientes que tienen pólipos, laringitis o algún tipo de tumor. Continuando con esta patología, les voy a mencionar ahora las enfermedades relacionadas con lo que es la disfonía. Entre estas vamos a llegar a encontrar lo que es la alergia y también la rinosinusitis. En la alergia, lo que nos va a llegar a producir en el paciente es una descarga posterior, la presencia de prurito en lo que es la parte nasal y laringea. También nos va a llegar a producir síntomas en el paciente, como puede ser tos, lo que es una respiración bucal y también la presencia de lo que es carraspeo. Cuando el paciente esté en tratamiento, se llega a dar antihistamínicos, pero esto al mismo tiempo nos puede llegar a dar una sequedad de la mucosa nasal. También vamos a llegar a mencionar otras enfermedades que van a ser las enfermedades respiratorias altas. Entre estas vamos a encontrar 7 tipos de enfermedades. La primera enfermedad mencionada es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde esta es cuando la presencia de jugo gástrico en lo que es la parte laringea y faringea. ¿Y qué nos produce? Esto llega a producir en el paciente una sensación de cuerpo extraño, también nos llega a producir tos nocturna, nos llega a producir disfonía matutina, nos llega a producir lo que es un carraspeo y también una sensación álgida. Posteriormente vamos a también encontrar lo que son las enfermedades musculares, en donde es una alteración en la parte del músculo laringeo y también se puede dar por lo que es una alteración o que afecta lo que es igual al músculo, pero que esto llegaría a afectar lo que es la condición física del paciente, ¿no? Entonces, en estas dos circunstancias es cuando por una alteración en el músculo llega a afectar lo que es al mismo tiempo a la voz del paciente. Después vamos a encontrar las enfermedades neurológicas, que vamos a encontrar las enfermedades como el Parkinson, también enfermedades del sistema nervioso central y también enfermedades desmielizantes. Otra enfermedad es también la denominada bruxismo, y otras enfermedades vamos a encontrar enfermedades que pueden ser endocrinológicas, hormonales, en donde el paciente puede llegar a tener antecedentes de alguna patología que puede llegar a ser en la glándula tiroides, en la glándula paratiroides o también en la pineal, ¿no? Otras patologías son las enfermedades pulmonares. Esto con las enfermedades pulmonares se relacionan lo que es la presencia de aire en lo que es las cuerdas vocales, que posteriormente estas vibran y nos van a dar lo que es el sonido o la voz. Entonces, cualquier enfermedad que pueda llegar a tener una alteración pulmonar nos puede llegar a ocasionar problemas o alteraciones en la voz. Bueno, entre los hábitos vamos a llegar a mencionar lo que es el consumo de tabaco, que esto nos puede llegar a presentar una alteración en la mucosa, al mismo tiempo nos puede llegar a desencadenar enfermedades como lo que es la famosa faringitis crónica y también algún cierto tipo de reflujo. Lo que también la presencia o el consumo excesivo de alcohol también nos puede llegar a desencadenar otro tipo de patologías, hasta un posible cáncer, alteraciones en la mucosa, alteraciones en el reflujo también. Y los hábitos alimenticios son muy importantes, ¿no? Es importante llegar a saber lo que es la dieta del paciente, cuáles son los alimentos que él está consumiendo, también los horarios en los que los consume, ¿no?
si estos alimentos los consume más en la noche y, y también es importante llegar a mencionar lo que es, por ejemplo, los hábitos, es decir, de los alimentos. Por ejemplo, el paciente va, consume comida y después se va a echar, ¿no? Entonces es importante llegar a saber estos tres factores. Ahora, con lo que es también los medicamentos, hay medicamentos que pueden llegar a repercutir en lo que es la voz. Entonces, entre esta variabilidad de medicamentos vamos a encontrar lo que son los antihipertensivos, vamos a encontrar los diuréticos, también vamos a encontrar lo que son los antiansiolíticos y entre otra variedad. Vamos a encontrar lo que son antecedentes de una cirugía previa antes de una lesión vocal. Entre estas vamos a llegar a encontrar lo que es alguna cirugía en donde ha lesionado a lo que ha sido las cuerdas vocales, donde vamos a mencionar que la más frecuente es la tiroidectomía. Vamos a mencionar que pueden ser las neuroquirúrgicas, en donde podría llegar a lesionar como el nervio vago, y también algunas intervenciones que pueden ser que también han llegado a lesionar lo que es el nervio también ha lesionado la voz, ¿no? Otro factor importante también van a ser los factores de estrés emocional, ¿no? Que son importantes. Por ejemplo, la voz llega a cambiar de acuerdo a cómo nos sintamos. La voz cambia de acuerdo a como si estamos tristes, si estamos felices, si estamos preocupados. Eso es un factor es un factor a mencionar. Y también otro factor depende de la profesión. Muchas personas piensan erróneamente que tener un peso excesivo puede llegar a dar, en este caso, para las personas que cantan ópera, una voz mucho más para su profesión. Vamos a continuar haciendo el examen físico del paciente con disfonía. Este examen físico debe ser completo desde lo que es la cavidad vocal hasta la laringe. Debemos de apoyarnos de un instrumento que es la lámpara de luz, donde a nivel de las amígdalas vamos a poder observar amígdalas eritematosas o exudativas. Posterior a esto vamos a seguir con un examen a nivel de las fosas nasales, donde vamos a poder observar una rinorrea mucopurulenta o una mucosa nasal que va a estar de color pálido. Vamos a poder hacer una pequeña palmación, a nivel de la musculatura cervical, infrayoidea o suprayoidea, donde va a haber una hipertonicidad en lo que es a nivel de la musculatura suprayoidea. Posterior a lo anteriormente mencionado, vamos a hacer una evaluación en la lengua. Puede ser una lengua en reposo o una lengua en protusión, donde vamos a poder observar el borde lingual fenestrado a consecuencia de una impronta de los dientes contra lo que es la lengua. También debemos realizar una pequeña evaluación a nivel de lo que es la postura. Vamos a hacer esto para ver los indicadores de un mal alineamiento corporal o si están mal posicionados los músculos. También debemos de hacer una evaluación a nivel de las escápulas. Ya vamos a ver si están en superposición o si están hiperabducidas o una posición posterior. Posterior a esto vamos a hacer una evaluación del cuello, donde va a haber una hiperextensión del cuello. Vamos a tener que observar también la posición de la mandíbula, el grado de la lordosis lumbar que presenta el paciente. Debemos de ver también la rotación que va a tener la pelvis y vamos a ver el grado de extensión que va a tener la rodilla del paciente. Es útil realizar un ejercicio que es el de escuchar la voz del paciente para poder ver cómo se encuentra esto, para poder ver las características que va a tener este paciente. Bueno, podemos también escuchar en este tipo de pacientes una voz susurrativa o fónica que puede ser sospechosa por una disfonía tanto emocional o de tipo conversiva.
También es de mucha ayuda decir al paciente que tosa, que carraspee, donde se va a escuchar más sonora que la hablada y puede ser por una disfonía funcional o conversiva. También vamos a poder vamos a poder mencionar que nos podemos ayudar de instrumentos especiales, ya que van a ser la laringoscopía indirecta, podemos hablar de una endoscopía rígida o una nasofibroscopía. Como anteriormente se ha mencionado en este video, existe un sinfín de condiciones y enfermedades que afectan a justamente las cuerdas vocales. Nosotros tocaremos unas cuantas de ellas, trataremos de ponerle mayor enfoque a las que nos afectan con mayor frecuencia y las que están más prevalentes en nuestro medio. Los nódulos vocales, ya que este es la enfermedad vocal que tiene mayor prevalencia en los niños y se dice también que tanto en los adultos. Vale mencionar que tiene mayor predominio en el sexo femenino. Este va a ser un resultante del esfuerzo vocal, es decir, que el paciente que es proclive a gritar, a elevar la voz, tiene mayor riesgo de padecer de esta. Morfológicamente hablando, el nódulo va a aparecer como un aumento de volumen en las cuerdas, en el tercio medio de la cuerda vocal. También se va a ver favorecido por el reflujo faríngeo-laríngeo. Tenemos que mencionar que el tratamiento de esta enfermedad es, en su gran mayoría, hasta el 90%, netamente fonoaudiológico. Pero sin embargo, tenemos que acordarnos que en medicina nada es 1 más 1 o 2 más 2, sino que existe siempre personas que tienen diátesis distintas, etc. Es decir, que un cierto porcentaje va a requerir sí o sí cirugía. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es que sí, no olviden dejar su like y por favor suscríbanse al canal. Mi nombre es Robin Ordóñez y nosotros somos Iron Junior. Hasta el próximo video.